Los vamos a recibir. ¿A quién recibimos, Gabriel? Bueno, Ayúdeme. es un gusto recién entradito de enero, en plena campaña, recibir al candidato a la Intendencia de Montevideo por la Concertación, propuesto por el Partido Nacional, Álvaro Garcés. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación, un gusto acompañarles. Tantas entrevistas como comisionado parlamentario del sistema penitenciario. Me ha pasado en alguna oportunidad en estas últimas horas de hacer la entrevista por la radio y casi presentarlo como comisionado parlamentario. Seguro, cuesta todavía separar, ¿no? Bueno, para la gente. Puede ser. Me preguntaban cómo llegó este fin de año, yo dije con un gordo de fin de año que no esperaba. Bienvenido, el desafío de participar en este proceso de primera experiencia de la concertación, a la que le auguramos no solo un muy buen desempeño en esta campaña, sino un futuro por demás interesante. Porque la concertación, y lo adelanto, no ha sido concebida, no ha sido creada contra, sino a favor de un cambio, y para darle a los montevideanos una alternativa frente a un ciclo que lleva un cuarto de siglo y que no ha podido, en ese lapso del Frente Amplio, resolver los grandes problemas del departamento. Es probable que también eso que decías dependa un poco también de los resultados. Es decir, el futuro será estará tan atado a los resultados de mayo que seguramente habrá que esperar allí para ver cuál es el camino de la concertación, ¿no? Porque y además cuál optimistas... es la proyección, claro. Porque por ahora es una experiencia estrictamente montevideana. Sí, porque somos optimistas con miras a mayo, auguramos después otras posibilidades en el futuro, desde luego a su tiempo. Pero quiero decir, la concertación es mucho más que un mecanismo electoral para la acumulación de votos, es mucho más que eso. Hace algunos días conversábamos y uno de los cuestionamientos fuertes que se hacía desde algunos sectores del Partido Nacional, cuando se demoraba en definir la candidatura, cuando se señalaba desde los sectores mayoritarios que había que esperar a que terminara el proceso electoral que terminaría definiendo quién iba a ser el presidente de la República, le iba a generar problemas a la concertación de cara a mayo, que había que hacerlo paralelamente, que había que trabajar y construir un camino en paralelo. Me refiero específicamente al análisis que hacía Jorge Gandini antes de bajarse finalmente de la candidatura, o que lo bajaran, dependiendo de la perspectiva. Esto que estemos a los primeros días de enero y la campaña esté como empezando a funcionar, ¿de alguna manera es una respuesta también a esa mirada que había en algunos sectores de que no iba a alcanzar el tiempo? A ver, el proceso de definición de la candidatura formalmente se dio el 29 de diciembre con la reunión de la convención. Sin embargo, todo el trayecto ha sido muy largo, han habido allí aportes muy significativos, el caso de Montevideo se puede del propio Gandini, propuestas anteriores. Hay que, en ese sentido, mencionar el programa que se llamaba Contigo, de la doctora Nelia Piñerúa, el Despertar Montevideo del economista de Aedo, los aportes de Javier García en 2005. Es decir, aquí hay un proceso acumulado que desde la vertiente del Partido Nacional confluye en la concertación. En este momento en la concertación estamos avanzando día a día. Roma no se hizo en un día, pero todo lo que se puede hacer en cada jornada lo aprovechamos en la definición de aspectos programáticos y de cuestiones operativas de la campaña. Yo diría que al 3 de febrero, cuando se produzca la convención de la concertación, ya vamos a tener muy avanzado todos esos aspectos. La convención cerrará el proceso formal de proclamación de las candidaturas, pero a esta altura hay una tarea muy intensa en el sentido de convertir en un programa único líneas estratégicas que son comunes. En eso estamos. Y estamos trabajando muy bien, con buena onda, hemos tenido algunos intercambios con Ney y esperamos además la posibilidad del advenimiento de una tercera candidatura que, ¿por qué no?, le haría mucho bien no solo a la concertación, sino a la oferta electoral para todos los montevideanos. ¿Cuáles son esos 3 o 4 ejes en los cuales, al menos desde el sector del Partido Nacional, se van a impulsar para que estén sí o sí en lo que va a ser después el programa único de la concertación? Lo primero es la necesidad de cambiar Montevideo y que ese cambio no sea en los nombres, que no sea un cambio cosmético en algunos barrios, sino que sea un cambio de enfoque en la gestión y un cambio radical, es decir, un cambio profundo. No desconocemos que en 25 años el Frente Amplio ha hecho algunas cosas, por supuesto. La pregunta es, ¿qué grandes obras se han realizado?
cuáles de los grandes temas como la limpieza, el alumbrado, la pavimentación, las obras, se ha podido realizar en términos de suficiencia, en términos que satisfagan al contribuyente. Se han hecho algunas cosas, pero la pregunta es, ¿ha sido suficiente? Nosotros entendemos que no. Las cosas se pueden y se deben hacer mejor. ¿Hacia dónde apuntamos? Los problemas del departamento no se resuelven aumentando la tributación, no se puede agregar más presión a los contribuyentes, hay que devolverles a los montevideanos en obras y en servicios el esfuerzo que realizan por el pago de sus tributos. Eso requiere una eficiencia mucho mayor en la administración del presupuesto. El presupuesto departamental hoy tiene 3 grandes porciones, una que va dedicado a las remuneraciones, los gastos y las inversiones. Y no puede ser que los gastos superen las inversiones, porque a la larga eso va generando una situación de parálisis. Montevideo tiene un atraso en obras, tiene un atraso enorme en mantenimiento. Fíjense que en los últimos 25 años, salvo el corredor Garzón y alguna otra obra fallida, son pocas las obras que se han realizado. Necesita Montevideo un sacudón en ese sentido, pensar la base del desarrollo urbano de los próximos 30 años. En otras épocas... Obras de infraestructura vial, estás hablando. Obras, porque ha habido otras obras... El saneamiento, por ejemplo. El saneamiento urbano me parece que es muy bien, es una obra muy importante, habrá que hacer la quinta etapa. Lo que pasa es que no se ve. Pero es muy importante. Como no se ve, no queda en evidencia para el vecino, quiero decir. Sin embargo, no lo podemos dejar de mencionar. Eso es sin duda un plan que tiene que continuarse, que tiene que culminar con su quinta etapa en el eje de 8 de octubre y Camino Maldonado. Pero los problemas del transporte, del tránsito, los problemas de la limpieza, los problemas de la seguridad que están vinculados a la gestión municipal, puesto que no todo corresponde al gobierno nacional, esas cuestiones sin duda que están pendientes de resolución. Claro, eso es un asunto interesante que en todo caso vamos a ir a él, porque digamos, un hombre que viene del tratamiento de estos asuntos se coloca desde la candidatura a la Intendencia de Montevideo también como un hombre que pretende gestionar asuntos vinculados a la seguridad, y se ha señalado rápidamente, se ha salido a señalar que este no es un asunto que le competa estrictamente a la Intendencia de Montevideo. ¿Cómo no? La Constitución dice en el artículo 262 que la seguridad pública no es un cometido del gobierno departamental, lo sabemos todos, en cuanto a represión y sanción del delito. Ahora, el alumbrado. Sí. La regulación del transporte para que sea puntual, que no pase antes o que no pase después. Todo lo que tiene que ver con la poda de los árboles, la operación y regulación de los semáforos. Es absurdo que en algunos cruces de noche estén encendidos los semáforos cuando no hay una necesidad en el tránsito, y eso puede terminar generando una situación de un ilícito, por ejemplo. La convivencia en los espacios públicos. En muchas ciudades existe la figura del cuidaparque. ¿Por qué no en Montevideo la figura del cuidador de los espacios públicos? Pero en Montevideo existe esa figura. Pero, a ver, ¿está presente realmente en los barrios? ¿Colabora efectivamente con la policía en el mantenimiento de la seguridad? La prevención del delito es una cuestión. El tema de la iluminación es clave. Yo se lo he dicho, hace un par de días le hacíamos una entrevista a la encargada de desarrollo urbano de la Intendencia, y la Plaza Independencia es la cosa más oscura que yo he visto en mi vida. ¿Y parece que los barrios? Hace años que... No, pero mira que estoy hablando de la Plaza Independencia, que es el núcleo del centro de la ciudad. Siempre fue la plaza más segura de la historia. Y si la tenés que atravesar a las 12 de la noche, está a oscura. Bueno, la pavimentación, ¿tiene que ver con la seguridad? Ustedes en principio me dirían que no. ¿Cómo no? El otro día, el lunes, fui al barrio Dionisio Díaz, venía por avenida Pedro de Mendoza, doblé a la izquierda en Domingo Arena. Cuando doblé, a los 30 metros, tuvimos que bajar a velocidad de paso de hombre porque no podíamos circular más rápido. ¿Cuánto tuvimos que poner para hacer el trayecto desde Mendoza por Domingo Arena hasta la entrada del barrio? Minutos. Pregunto, si tiene que hacerlo una ambulancia, si tiene que hacerlo un patrullero, ¿en qué condiciones llega? Cuando llegamos, además, estaba anocheciendo, las luces estaban quemadas, las pocas luces que había estaban quemadas. A ver, cuando los vecinos piden tener un buen acceso al barrio, que tiene que ver con la calidad de vida, con no romper el auto, con no romper la moto, con poder transitar normalmente, eso también tiene que ver con la seguridad. Pedir que estén iluminadas las calles no es nada del otro mundo. En realidad, lo que los vecinos piden, no solo en la Plaza Independencia o en la costa, sino en todos los barrios de Montevideo, es una mejor gestión y, sobre todo, dejar atrás un estilo que ha caracterizado a la Intendencia en los últimos años, que en realidad cuando hay algún problema hay una justificación o una explicación. Y en realidad lo que se necesita son respuestas. Respuestas efectivas. Por ejemplo, después del viernes 26, cuando se inundó la zona de Libertador y La Paz, que todos sabemos que se inunda,
tal vez no con la altura de las aguas porque las precipitaciones fueron intensas, pero que se inunda esa esquina, esa zona, lo sabemos de hace 70, 80 años. Yo iba a decir... Pero en los últimos, sí, yo tengo testimonio de mi abuelo que vivía ahí y nadaba hace 50, 60 años. El tema es que en los últimos años no se estaba inundando tanto. Se ve que algo falló ahí en... No, y hubo una caída de... Bomberos dio una explicación razonable, que la basura tapó los colectores fluviales. Sin embargo, al día siguiente, desde la Intendencia, apareció la teoría del nivel de las aguas en la bahía. A ver, me parece que hay que dar una respuesta diferente. En lugar de justificar con explicaciones que son por lo menos controversiales, hay que decir, asumimos la responsabilidad y encaramos un plan de obras como necesita la ciudad. No sé si ha sido objeto de debate entre ustedes, si lo han pensado. Se ha hablado mucho del presupuesto montevideano, que es muy alto. 600 millones de dólares, 700 millones de dólares de presupuesto, parece ser muy alto. Sin embargo, Montevideo es una capital. Lo que es alto es el déficit. Ese es el problema. La Intendencia cada vez recauda más. Y sin embargo, el déficit se va acumulando año tras año. Miremos simplemente las observaciones del Tribunal de Cuentas a los respectivos ejercicios de rendición de cuentas. El déficit va trepando año tras año y sin embargo no hay una retribución al contribuyente. Es ¿Por qué hay un déficit? Por mala gestión. ¿Solamente? En buena medida por mala gestión, porque hay gastos que se podrían sin duda abatir y porque además no se han buscado alternativas para generar esas obras que Montevideo necesita. Entonces se va generando año tras año porque hay también un tema de funcionarios que exceden la grilla del presupuesto. Hoy hay más de 700 funcionarios que están entre zafrales y contratados, más allá de lo que está la previsión presupuestal, y son cosas que se van sumando. Entonces, la cuestión es lograr, con un cambio de las raíces, tener una mejor gestión, sin aumentar la presión tributaria, lograr las obras, naturalmente, con el financiamiento externo en los casos que correspondan, como el saneamiento, pero buscando la asociación con el sector privado. ¿Por qué no? En la realización, por ejemplo, de obras que se necesitan como estacionamientos, como, por ejemplo, infraestructura, pasos en desnivel. ¿Cuánto contribuyó? El Puente de las Américas está fuera del departamento, pero el colector de Barradas está dentro. ¿Y por qué no obras similares en Valle de Ordóñez y Avenida Italia? O en otros puntos donde sabemos que la congestión es cada vez mayor y que además, con el incremento del parque automotor, amenaza un colapso en los próximos años. No podemos llegar a lo que le pasó a la ciudad de Panamá, por ejemplo, que tuvo que salir a invertir cifras millonarias corriendo de atrás un problema porque ya no se podía circular. El tránsito acá está empezando a ser muy complicado, ¿no? Cada vez más. Tenemos que ir cortando. Esto no va a ser la última vez que nos encontremos. No, probablemente la primera, apenas. Esta es la primera, claro. Es la primera. Por acá van a tener que abrir todos los candidatos, además. Trataremos de abrir la puerta a la mayor cantidad posible de candidatos, no solo de Montevideo, también del interior. Este programa se emite desde Montevideo, pero llega a todo el país y eso hace que tengamos que abrir las puertas a todos. Así que en la medida de lo posible lo van a tener. Muchas gracias por estar aquí. Con mucho gusto.